En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Acordaos, oh piadosísima Madre de Dios, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido ante vos e implorado vuestro socorro haya sido desatendido. Con estas palabras comienza esa oración del Acordaos de San Bernardo de Claraval, dirigida a la Madre de Dios, que expresa una total confianza ante la maternidad espiritual de María sobre cada uno de sus hijos, los bautizados, una confianza total en su amor maternal por cada uno de nosotros y en su poder de intercesión ante el trono de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es ese amor maternal y esa confianza en su intercesión lo que la Iglesia celebra en este día al venerar a Nuestra Señora en esa imagen, en ese cuadro llamado así, del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Su historia se comienza en esas imágenes que devotamente el evangelista San Lucas pintó de Nuestra Señora y que están esparcidas por el orbe cristiano, si bien muchas de ellas se perdieron y lo que hoy conservamos son reproducciones de la piedad del pueblo que no quiso perder esas imágenes que el santo evangelista transmitió de aquella que era la Madre de Dios, a la que él tan devotamente amaba y pintó y esculpió de diferentes maneras. Pero la historia moderna del cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro comienza en el siglo XV. Un comerciante italiano viaja al oriente y en la isla de Creta adquiere, roba, dependiendo las historias como lo cuentan, un cuadro que vio hermosísimo de la Madre de Dios. Llevándolo consigo vuelve a la ciudad de Roma y en medio de ese viaje una terrible tempestad hace zozobrar la barca y temer por la propia vida y la de sus compañeros. Entonces, alzando el cuadro en alto, invoca a la Madre de Dios y le pide el auxilio, le pide socorro en medio de aquella tempestad, prometiendo al llegar a su ciudad llevar su cuadro a una iglesia para ser venerada públicamente. Pero finalmente la tempestad pasa, pero este hombre no cumple su palabra. Guarda el cuadro en su casa. También su familia devotamente queda encantado de la maravillosa imagen de Nuestra Señora. Aquel hombre muere encargándole a un amigo suyo el reponer este cuadro al culto público en una iglesia en Roma, pero finalmente tampoco se hace la voluntad del difunto y será Nuestra Señora, la Virgen Madre de Dios, la que se aparezca al hijo del amigo para decirle que ese cuadro hay que ponerlo en una iglesia, hay que venerarlo, hay que ponerlo a la veneración de los fieles. Finalmente, tras unos prodigios, una vecina incluso que se burlaba, que cayó gravísimamente enferma, aquella madre de la niña que se resistía porque pensaba que era propiedad suya, etcétera, etcétera. Finalmente el cuadro es puesto a la veneración en la iglesia de San Mateo, que estaba bajo la custodia de los padres agustinos. Y desde aquel momento se producen diferentes prodigios que hacen crecer en todo el orbe cristiano la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro. Pues siempre, a lo largo de la historia de la Iglesia, los fieles cristianos han encontrado en María ese auxilio, ese socorro, esa maternidad que ella ejerce por cada uno de nosotros, en cosas tan pequeñas y tan sencillas, en gracias tan grandes y en cosas prodigiosas y maravillosas. Esta Madre de Dios, que es Madre nuestra y que se ocupa de todas nuestras cosas, cuando nosotros le profesamos un tierno amor filial, cuando nosotros nos declaramos hijos amantes suyos,
cuando nosotros acudimos ante ella con esa confianza a la que se nos invita ante tal grandeza de Nuestra Señora, de la Virgen Santísima. Con la invasión napoleónica de la ciudad de Roma, la iglesia de San Mateo queda destruida, pero un religioso logra guardar el cuadro de Nuestra Señora y protegerlo de esa devastación. Finalmente será los redentoristas construyendo la iglesia sobre las ruinas de San Mateo en honor a San Alfonso María Ligorio los que reclamen ese cuadro nuevamente, y el Papa Pío IX intercederá por ellos para que allí se venere el cuadro de la Madre de Dios, que ha sido ahora, es el símbolo, vamos a decir, la devoción mariana de esta orden de los padres redentoristas. Y desde ahí hasta nuestros días, la devoción a la Madre de Dios, bajo ese título del Perpetuo Socorro, crece cada día en la vida de los cristianos, porque es la experiencia que cada uno tenemos de ella, de nuestra Madre, de que ella se ocupa de nuestras necesidades y de que ella nos auxilia, nos socorre en medio de nuestros sufrimientos, de nuestras pruebas, de nuestras tentaciones, de nuestras dificultades. Todo ello, como he dicho, ha de llevarnos a una confianza, a esa misma confianza y abandono con la que el niño Jesús se abraza a su madre ante la visión terrible de la pasión presentada en ese cuadro por los ángeles Gabriel y Miguel que portan los instrumentos de la pasión. El niño se abraza a su Madre Santísima y en su santa humanidad se estremece ante el terror y ante la crueldad de la pasión, pero nada teme porque sabe que está su madre ahí. Nada teme porque María Santísima lo lleva en sus brazos. Nada teme porque ella está con él. Por eso también nosotros, ante las dificultades y las pruebas, podemos tener esa confianza. El otro día, hablando una persona que está pasando por una cierta enfermedad, que no tiene mucha explicación médica, que han agotado todas las posibilidades, etcétera, etcétera, me preguntaba: Padre, si yo siempre he sido muy devota de la Virgen Santísima, siempre la he llevado muy dentro, siempre me he acordado de ella, siempre he invocado su nombre y he pedido su ayuda. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y yo le decía, pues no sé decirle muy bien por qué, pero sí le puedo decir el para qué. ¿Para qué? Para salvarnos, porque hace falta unirnos a la pasión de Cristo, porque hace falta santificarnos a través del sufrimiento, porque hace falta purificarnos de nuestros pecados y de nuestras culpas, porque hace falta cooperadores en la obra de la redención, porque hay muchas almas que se pierden y Jesucristo nuestro Señor quiere unir nuestro sufrimiento, nuestros trabajos, nuestras pruebas y dificultades a su sufrimiento en la cruz. Y esta es la mística de la misa, y esta es la mística de nuestra asistencia cada día al sacrificio del altar. Unirnos a Jesucristo con nuestros trabajos, con nuestros afanes, con nuestras esperanzas, con nuestros dolores y sufrimientos, con nuestras pruebas, para que todo ello redunde en la salvación de las almas, la nuestra, la de los nuestros y la del mundo entero, particularmente de aquellas almas más necesitadas. Invoquemos con devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro siempre y en todo momento, pues jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a ella haya sido desamparado ni desatendido. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.